que estamos cumpliendo un mes del intento ilegal, delincuencial de Pedro Castillo Terrones de dar un golpe de Estado en nuestro país y por ende también un mes de la asunción del mando supremo de nuestro país de la señora Dina Boluarte Segarra. Mucho por evaluar, mucho por considerar. Usted en su intimidad piensa, tenemos un gobierno firme, un gobierno con objetivos claros. Lo único que tenemos claro es que, pese a haber juramentado hasta el año 2026, la señora Dina Boluarte se vio obligada luego a rectificar y decir que era necesario adelantar las elecciones, porque está en el espíritu de la mayoría ciudadana cambiar radicalmente las cosas. Es decir, que tanto el Congreso de la República como el Gobierno Central, el Poder Ejecutivo, sean renovados lo más pronto posible. De tal manera que en este corto mes, desde mi perspectiva, de mi punto de vista, lo único que se ha logrado es defender el proceso de transición democrática, los mecanismos de nuestra Carta Constitucional, que se aplicaron muy bien contra el gánster, contra el ladrón, contra el sinvergüenza de Pedro Castillo Terrones, que intentó, reiteramos, alterar el orden constitucional mediante un golpe de Estado, anunciado con la mano temblorosa, según se dice hasta el momento, y nadie acierta en saber realmente quiénes participaron de manera directa en la formulación de este intento de golpe de Estado. No conocían el resto de ministros, todos han desaparecido, como se está analizando en los últimos días. Increíble que aquel que se consideraba un líder de los maestros, un líder rural, un líder marginal del interior del país, el hombre al que supuestamente en Lima lo despreciamos como si en Lima fuéramos blancos absolutos, como si no fuéramos descendientes de provincianos, como si no quisiéramos a nuestros compatriotas de las alturas o de la selva de nuestro país. Mediante ese mecanismo perverso de querer convencer a la gente que el señor Pedro Castillo Terrones era objeto de discriminación, hicieron cera y pabilo del erario nacional y con la mayor caradura se levantaron en peso licitaciones, contratos, hicieron intervenir a operadores empresariales amigos. El día de ayer, como ustedes han visto, ya incluso se ha intervenido en modo de incautación, ni siquiera solamente en modo de allanamiento, incautación. La famosa casa del pasaje Zarratea, donde este zamarro de Castillo Terrones, su propia familia, su esposa, su cuñada, sus cuñados, sus sobrinos, participaron de una organización criminal. Eso no lo podemos olvidar. Y aunque protesten en Puno y digan que quieren la libertad de Pedro Castillo, que quieren asamblea constituyente, que quieren que se adelanten más aún las elecciones luego del cronograma previsto para que éstas se realicen en abril del año 2024, nosotros insistiremos aquí en persuadir a la mayoría de compatriotas, a la mayoría de los peruanos, de que se tiene que respetar este proceso de transición democrática. Dina Boluarte no es que le llene el ojo, ni tiene por qué llenarle la conciencia tampoco a la mayoría. Ella es considerada traidora por la gente de izquierda, por ejemplo, los sectores caviares que están ahora tratando de socavar por lo bajo su gobierno, si no es meterse por ciertas ventanas, como lo suelen hacer para justamente vivir del presupuesto nacional, como siempre lo han hecho, y por otro lado los sectores radicales que le reclaman haber abandonado la bandera, sobre todo de la Asamblea Constituyente, en lo cual la presidenta Dina Boluarte ya ha sido clara, luego de algunas actitudes melifluas, blandengues, tibias, al señalar que en cualquier momento podía darse una Asamblea Constituyente. No es el momento constituyente, no estamos viviendo, lo dicen además pesadamente incluso las personas que antes estaban levantando esta bandera. Es necesario entonces sostener, desde mi perspectiva, el gobierno de la señora Boluarte, no, reitero, porque nos guste, porque nos convenza totalmente, sino porque representa la utilización de la mecánica constitucional para irnos hacia unas nuevas elecciones y ojalá con algunas reformas básicas que permitan sostener un buen gobierno.